Señores, llegamos al último bloque de La Rubia más uno, ya terminando la semana, aquí en Casetado en vivo estamos y damos la bienvenida a Natalia Barrera, lo dije bien. Natalia es fundadora y directora de la escuela Nefer, así es el nombre, y bueno, ella está con esta movida que ya es interesante desde el nombre, ¿no? Hablar de alquimia femenina y desarrollando distintos métodos para bloqueos emocionales, ¿lo digo bien? Exactamente, sí. En realidad todo lo que es alquimia femenina es una metodología que creé dentro de la escuela, dirigida a mujeres que quieren un cambio profundo en sus vidas, que quieren comprender por qué me pasa lo que me pasa, ya sea desde un síntoma físico, como una enfermedad, o algo emocional. ¿Por qué no tengo pareja? ¿Por qué no gano dinero? ¿Por qué cada vez que emprendo algo, algo pasa? ¿Por qué me pasa lo mismo que a mi mamá? ¿Por qué repito historias? ¿Por qué me vuelvo a enamorar de la misma clase de hombre? O sea, ¿cómo me ocurre eso? ¿Qué es lo que me lleva a resonar con esa información? Y bueno, empecé a investigar eso gracias a mi historia. Yo no ganaba dinero, también tenía un síntoma físico que era una alergia y que pasaba de generación en generación. Entonces estas preguntas de por qué me pasa lo que me pasa me llevaron a investigar muchísimas cosas, pero por sobre todo aprender a descubrirme y descubrir que todas las cosas que me habían ocurrido en la vida y lo que le ocurre a la gente que viene a mi consulta tiene un para qué, tiene un sentido. Y cuando la gente se da cuenta del para qué, ocurre algo maravilloso. La cosa se soluciona. Casi sola. Bueno, casi sola. A veces tarda un poco más, pero lo que me ocurre, por ejemplo, es que hoy muchos médicos, muchos psicólogos mandan, cuando no pueden resolver un asunto con algún paciente, me mandan a la consulta personas y me dicen, tal médico me mandó porque no podemos resolver este asunto. Y a nivel medicinal no hay todavía una respuesta. Generalmente es psicosomático, como una alergia o una fobia o el pánico o la depresión, que a nivel médico necesita una metodología más para llevar a la persona a tomar conciencia de por qué le pasa ese estado. Entonces, bueno, a través de las consultas encontramos la raíz y la persona y el tratamiento médico empieza a funcionar, la persona cambia su percepción de lo que le ocurre y empiezan a pasar cosas maravillosas. Por ejemplo, a mí lo que me ocurre, yo soy de Bahía Blanca, es que cuando por ahí salgo me dicen, mi amiga quedó embarazada gracias a vos. Y digo, parece que dejara embarazada a la gente. No, no, no. La gente toma conciencia de por qué. Generalmente hay una historia detrás. El desbloqueo, ahí viene eso, ¿no? Hay una historia detrás. Antes de ayer, atendí en mi última consulta a una chica que había tenido mellizos y el varón se había muerto. Bueno, imagínate el duelo ahí bloqueado, una angustia tremenda, y ella quería tener hijos. Había hecho un tratamiento médico para tener estos dos bebés, pero bueno, la circunstancia es que ya el médico le dijo que era muy difícil, que había una última posibilidad, y bueno, ella vino a mi consulta para decir, esta última posibilidad yo quiero que funcione. Y le digo, lo primero que tenemos que entender es por qué se te murió ese hijo, porque nada es casual. Entonces acá ya cambia toda la historia, nada es casual. Sí. Y me dice, mira, yo no sé para qué vine, la gente me dice eso, no sé para qué vine, me mandaron. Me dijo una amiga, escuché de vos, vi un video tuyo y me resonó algo y vine. Y fui. Pero la verdad que yo de esto no sé nada. Y digo, no, acá se trata de descubrir qué hay detrás, qué historia hay detrás. Entonces le digo, ¿cómo fue el embarazo de tu mamá cuando vos estabas en la panza? Bueno, bien, yo soy la primera, me dice, y mi mamá cuando está embarazada, la tiene a los 18, 19 años, me dice que yo hice muy feliz a mi abuela cuando nací. Y le digo, ¿por qué? Porque mi abuela perdió un hijo cuando tenía 18 años. Es más, me acuerdo cuando me llevaba al cementerio a llorar a este hijo. O sea que en algún lugar se repetían. La historia. Y ella le devolvió la alegría a esta abuela. ¿Qué ocurre? Cuando se muere este hijo de ella, ella es de Saavedra, lo primero que hace es querer enterrar a su hijo junto con la abuela. Le digo, eso es inconsciente, le digo. Acá se está representando otra historia. Bueno, y a través de una técnica de hipnosis, trato de que vuelva a esa situación y que a un nivel inconsciente le pregunte a esa información que siempre está ahí, a su abuela, si realmente ella vino a repetir la historia para sanar ese bloqueo. Sí. Es así. ¿Y qué ocurrió? Su percepción de su hijo muerto cambió totalmente, porque de pronto este hijo que se había muerto, este bebé que no pudo nacer, terminó siendo el héroe de la familia. ¿Por qué? Porque se tenía que repetir la historia para desbloquear esa emoción. ¿Qué ocurre? Cuando alguien no puede gestionar una situación emocional, un shock,
Disculpame. Deja, o sea, lo que hace es dejar esa historia como en pausa y pasa a la siguiente generación o a la próxima. Sí, ahí es cuando ahora está como de moda la cuestión de la biodecodificación. Es fabuloso lo Pero que hace. Pero ¿cuál es el mecanismo? eso, Es decir, vos cómo ayudás? Bien. Hipnosis, porque Hay, creo- claro, hay la muchísimas decodificación herramientas dentro. Yo empecé este camino estudiando todo lo que era biodescodificación. Sí. Después empecé a investigar aún más, a incorporar cosas de física cuántica, epigenética, conductual, todo lo que tiene que ver con programación neurolingüística, cosas que sirven. Disculpame Pero- una cosita, porque nos va quedando poco tiempo y quiero ir Sí. por distintas cosas. Hay algo que con Marcela vimos antes, esta cosa de las emociones que enferman el cuerpo, lo de las Sí. biopartes que decís acá. ¿Eso tiene un asidero médico, Marcela? Digamos, ¿cómo se puede explicar Es eso? que no sé ¿Cómo lo ves? cómo lo trata ella. Claro, en realidad, detrás de todo síntoma físico hay un conflicto emocional que no está resuelto. Entonces se da una solución biológica a esa situación. Por ejemplo, en mi caso, yo tenía una alergia. Era agua en la nariz constantemente. Esta misma alergia la tenía mi madre y mi abuela. ¿Cuál es el conflicto de esta alergia? Nosotros sabemos, a través de todo lo que son las partes del cuerpo, que la nariz tiene que ver con el peligro, con oler el peligro. O sea, hay algo en lo cual yo tengo que hacer más mucosidad para oler mejor. Hay algo que yo tengo que prevenir. Es como una alerta. Es lo mismo que ocurre en el pánico o en la fobia. Yo estoy alerta. Pero es algo que en tu cerebro, en tu mente se prende. No es algo que vos querés prender. Es totalmente inconsciente. Y esta situación es porque, bueno, justamente mi abuela cuando empieza con el síntoma, es cuando recibe la noticia el 30 de diciembre de que su hijo de 21 años había recibido un tiro. Y decime vos si podés desbloquear esa situación. ¿Quién está preparado para que un hijo, un día antes de Año Nuevo, se muera con 21 años? No puede gestionarlo. A mí si me pasa hoy, tampoco lo voy a poder gestionar. El tema es cómo yo, en el momento del shock, voy a codificar esa información. Y vos decís que eso queda codificado y se transmite de generación en generación también. Porque A en veces algún lugar- sí y a veces es la no. historia de la persona, por eso hay que escuchar. ¿Qué ocurre? Nosotros sabemos que a través del pensamiento y de las palabras la persona se programa. Sí. Es decir, cuando uno habla del conflicto que tiene, las mismas palabras que usa son las mismas que hablan del conflicto. Bien. Natalia, te pido mil disculpas, porque la verdad que dan Mira, ganas. me da ganas. Nos vamos a quedar... Ay, no, Ay, perdón, no, hagamos así, le pedimos disculpas a la gente que no va a poder seguir viendo y nosotros vamos a seguir charlando con Natalia fuera de aire. porque No, pero ella da tendría que cursos. volver, me dice que tendría que volver. va a Ella da volver, cursos y calculo, atiende también personalmente, calculo también da que cursos. se te va a volver a invitar porque aparte... Mira, perdón, una última pregunta. ¿Vos trabajás con la hipnosis o con qué? Eso Con quiero muchas saber. cosas, pero por sobre todo trabajo con algo a lo que yo llamo el campo. Todo está unido. Esto lo aprendí gracias a la física cuántica, o sea, ocurren muchas cosas cuando la persona empieza a entender que como observa el mundo, la manera que tiene de interpretar el mundo es una percepción de su mente, y que cuando se cambia esa percepción, cuando yo me permito cambiar la manera en como miro a mi madre o como miro a mi ex, Ahí cambia el ex. empezás El a ex cambió, empezás a el ex- sanar. claro. No cambia lo que pasó, sino cambia la manera en la que vos percibís lo que pasó y a partir de ahí empiezas a sanar. Teresa, muchísimas gracias, de verdad. Gracias a ustedes, me por encantó venir. Bueno, habernos Marce, invitado. espero, Marcela Tiner, cuando vuelvas del viaje, Qué otra bueno vez también. estar contigo. Elsa, un placer, riquísimo, los papardeles. Vamos a repetir con Fue otra genial receta. escuchar la historia del vestido y todo, la verdad, un gusto, Diego. Gracias. Me imagino también que te habrás quedado pensando en preguntarle si tu sí, accidente parece que- algo Voy decía a o pedir el no. número. No, podría haber sido también, así que muchísimas gracias a todos. Beso grande para Marcela Tiner, ha sido un placer para mí estar un ratito aquí reemplazándola durante toda esta semana. El próximo lunes vuelve Marcela, y nosotros nos estaremos viendo. Muchísimas gracias, Eve. Gracias, Adri. Y gracias a todos, Lu, Gaby, a todos los chicos en producción, a los chicos en el control, a los cámaras acá y a ustedes del otro lado. El próximo lunes con Marcela Tiner, esto será Las Rubias más uno. Hasta siempre. ¡Grande, Pato!